Bueno, amigos y amigas, mañana dejo Tokio y inicio ya el viaje. Y os voy a mostrar antes de irme dónde voy a dormir esta noche. Es un lugar espectacular. A mí me habían hablado de ello, había visto alguna cosita, pero finalmente tengo la oportunidad de poder vivirlo. Cómo se duerme en un café internet. Estos lugares sirven pues para gente que a lo mejor viaja, para gente que trabajan hasta muy tarde, entonces prefieren quedarse aquí, pero están pensados para aquellas personas que quieren leer mangas por la noche, que quieren jugar a diferentes juegos, pueden ver películas. Está interesante, os lo voy a mostrar. Bueno, se puede entrar por aquí. Se puede subir por estas escaleras o te vas a este lado. Aquí te explica, tienes en la quinta planta, no sé, en la quinta planta, ¿qué podemos imaginar? En la tercera y cuarta planta es donde están estos habitáculos, estas pequeñas habitaciones. No son cabinas, o sí, no sé cómo llamarlo. En fin, ascensor, nos vamos a ir a la tercera planta. Ok. Entramos. Otra vez la campeona de los guantes. Tercera planta. La tercera es donde se paga. Ahora cuando se abren las puertas voy a bajar la cámara por si hay alguien. Entonces para no grabar a nadie. Para reservar su intimidad. Pues obviamente sí que hay alguien. No persons. Can I stay here? But no persons. Pues acabo de hablar con el muchacho. Te he dicho que no grabaría personas, entonces me deja grabar. Cuando uno llega, tienes aquí la primera planta con cada una de las cabinas. Entonces te marca las que están ocupadas y las que no. También está el cuarto de baño, la lavandería, las duchas y una sala de máquinas que luego os lo mostraré. Entonces, yo tengo una llave que he comprado, esta de aquí. Me toca la cabina número 40 y con esta llave tengo derecho a estar 9 horas. 9 horas me cuestan unos 20 euros. Cosas que puedes hacer aquí. Tenemos la cafetería. Todo esto es gratuito. Cuando tú pagas la entrada te incluye esto. Aquí tienes una máquina que da servilletas. Con este botón tienes 5 servilletas, una servilleta o anulas el pedido. Esto es máquina de hielo, máquina de refrescos, máquina de café y también máquina de sopas, de bebidas calientes. Hay varias revistas, toda una sala de cómics. Esto ya serían películas, creo. No, nada de películas, todos son cómics. Más cómics. Fijaos el montón de cómics que hay. ¡Wow! Y aquí unos cuantos más. ¡Wow! Esto sería el piso de la recepción, donde estaban los cómics, donde están los recepcionistas. También aquí está la máquina de tabaco. Aquí está la recepción. ¿Veis? Vale. Bueno, pues ahora os voy a enseñar la planta donde se duerme. Aquí puedes coger, pues, lo que os decía. Un cómic, bebida, café, pero arriba igual. Entonces, subimos. Y aquí sí que hay que hablar bajito, porque la gente ya muchos están durmiendo. Como os explicaba, hay gente que no viene ni a leer, ni a jugar, ni a estar con el ordenador, sino que simplemente vienen a dormir después de un día largo de trabajo que no tienen tiempo de volver a casa, por ejemplo. Y aquí tenemos las cabinas. Voy a asegurarme que no haya nadie para no grabarlos. ¿Qué más? Para acá está servicio de lavandería. Tenéis una lavadora y alguien que ya está utilizando la secadora. Esto ya sí que no está incluido. Esta vale 100. De 30 y 100 yenes, depende del tiempo que le puedas dar a la secadora. Y tienes la lavadora. La lavadora son 300 yenes. Eso sí, te incluye el jabón. Si seguimos por aquí, tenemos más cómics.
Finalmente, el baño de hombres, baño de mujeres. Y una cosa que no está incluida es la ducha. La ducha no está incluida. Y nada más. Y ahora os voy a enseñar cómo son las cabinas. Esta es mi cabina, la 40. Se coge la llave, que es este papel. Se toma el código de barras. Y ya estamos dentro. Vamos a ver cómo es por dentro. Como obviamente ya os imagináis, yo ya he entrado. Y esto obviamente, como en todas las casas en Japón, para poner los zapatos, se cierra la puerta. Y ahora aquí te quitas los zapatos y subes sin zapatos. Aunque parezca pequeño, no es tan pequeño, ¿eh? Tiene el perchero, tiene un ordenador que tienes que pagar un poquito más si quieres utilizarlo. Teclado, pantalla, auriculares, más auriculares. Y luego en la parte de abajo del suelo es, como veis, una colchoneta, como un colchón. Hay un asiento. Es que os lo enseño. Esto se puede mover, se puede hacer lo que queráis con él. Y esto de aquí, que es por si queremos hacer el habitáculo más grande a la hora de dormir. Ya os lo muestro. Espera. Para cerrar y abrir, bueno, para abrir la puerta, por si no queda cerrada. Y ahora esto se pone aquí, más o menos. Y entonces ya es más largo, más grande. Una última cosa para mostraros: servilletitas, por si te tienes que sonar los mocos, por si tienes que llorar de la tristeza, o por si tienes que lavar la cara, u otras cosas. Pues básicamente esto es una cabina de internet café. Chiquitita, cómoda, económica, barata, para un día, para dos, yo creo que no lo aguantaría. Antes de irme, os enseño mi mochila. Me gusta enseñarla porque la estreno en este viaje, by Pep. Y imagino que los que os habéis fijado en estos cartones os debéis estar preguntando ¿qué hacen aquí? ¿Para qué son? Lo que me ha costado tener estos cartones. No es fácil encontrar cartones en Japón. Al menos a mí no me lo... Para mí no era fácil. Estos cartones yo espero que me ayuden a seguir este viaje por Japón. Y hasta aquí puedo explicar, puedo contar y no desvelo la incógnita hasta el próximo vídeo. Así que con esto me despido. Os espero para el próximo vídeo si queréis saber para qué sirven estos cartones. Me ayudarán a viajar por Japón. Chao. Rock-a-bye baby on the treetop. When the wind blows the